Muy bien. Buenas noches, hermanos. Tenemos ahí la iglesia que vimos en el primer capítulo de la segunda carta a Timoteo, que es la cárcel o el calabozo, porque estaba abajo, la cárcel es arriba, el calabozo es abajo, que se llama la Mamertina. Ahí es donde estuvo Pablo, y al centro casi del dibujo ven un círculo. Bueno, pues por ahí entró Pablo y ahí estuvo, pero hay un segundo piso y un tercer piso, entonces ya vimos esa parte, ¿no? Bueno, pues desde aquí él escribió a su discípulo Timoteo antes de que perdiera la vida o que diera la vida por servir al Señor. Así es que le escribe en una situación bien complicada, en una situación en donde pues tiene que escribirle lo más importante, lo que es esencial para la vida de Timoteo y para los que Timoteo les iba a enseñar. Entonces ya vimos hace 8 días que no llegaba a preguntarle, Timoteo, ¿cómo ves? ¿México va a ganar el mundial o no? No eran esas preguntas, sino eran preguntas realmente importantes, porque estaba a punto de perder la vida. No le llevaba cosas, o si es que podía hablar, sabemos que los que llegaban a ver a Pablo, pues los tomaban, los apresaban y los mataban. Entonces no era fácil esta situación, y entonces desde este momento escribía Pablo a Timoteo y le dice esto. Nos toca 2 Timoteo 2:15, dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ese es el versículo que vamos a estar viendo. Y aquí creo que tenemos que pensar que Pablo le está diciendo a Timoteo: Timoteo, te espera un juicio eterno. Tienes que pasar un examen para ver si eres aprobado. Ese es el punto central de este versículo. Así es que no estamos hablando que me presentes títulos. No estoy pensando que me digas si eres capitán, si eres persona de los impuestos. No, estamos hablando de la relación con Dios, porque se tiene que presentar ante Dios. Y este es el punto, creo que principal. Pablo le dice: mira, todo lo que puedas hacer en este mundo, las posesiones que tengan, no te van a servir cuando te presentes delante de Dios. El dinero que tengas, los títulos que tengas, no te van a servir. Por eso yo quiero decirte en mis últimos días de vida lo que es verdaderamente importante. Y yo creo que así como usted este versículo lo conocemos, lo hemos visto durante muchos años, y creo que es bueno que lo volvamos a ver en este tiempo. ¿Por qué? Porque la situación cada vez es más preocupante. Nosotros como Ministerio de APEN damos cursos, ustedes saben, y recuerdo que cuando Yurak y yo tomamos nuestros cursos hace 37 años más o menos, los que tomaron con nosotros los cursos de APEN realmente sabían Biblia, pero los hermanos que toman los cursos actualmente, en este 2025, hermanos, no tienen la menor idea de la Biblia, nada, a nivel nacional. Y esto habla precisamente de la importancia que le podemos dar usted y yo a la palabra de Dios, o la importancia que le damos usted y yo a las cosas del mundo. Y por eso tenemos que pensar en esto. Hay una forma en que Pablo le dice a Timoteo, hay 2 opciones, mira, te puedes presentar para que Dios te diga buen siervo y fiel, o puedes presentarte a Dios y no pasar el examen y salirte avergonzado. Esta es más o menos la temática. Hermanos, para un título universitario, ¿cuántos años se necesitan? Bueno, yo le puse que más o menos para tener un título, una licenciatura, es decir, jardín de niños, primaria, secundaria, bachillerato y profesional, unos 20 años. Ese es el tiempo que nosotros tenemos. Y a veces nosotros decimos a nuestros hijos, no lo presioné, él tomó la decisión de estudiar química. Él tomó o ella tomó la decisión de estudiar licenciatura o leyes.
Pero si lo enviamos desde pequeñito a la escuela, entonces nosotros lo estamos presionando o llevándole para que tome esa decisión. No hay otra. Así es que creo que Pablo le está diciendo a Timoteo, ¿sabes, Timoteo? Tú, como papá espiritual de los demás, vas a ser el responsable. Así como nosotros, hermanos, somos responsables de nuestros hijos delante de Dios. No podemos llegar y decirle a Dios, Dios, yo le enseñé a mi hijo y él tomó su decisión. No podemos hacer eso. Ante Dios no es esto, porque acabamos de ver en 2 Timoteo. Ahora, si nosotros traemos a los niños a la escuela dominical 1 hora, él estaría 43 días completos estudiando la Biblia en esos mismos 20 años. 20 años en la escuela equivalen a 43 días de traer o de que nuestros hijos estén leyendo la Biblia. Porque creo que no sucede esto si los hijos están en la casa. No los ponemos a estudiar, ¿o sí? No. Les ponemos a que sean de devocional o nos paramos temprano a hacer el devocional con ellos. Vamos a ponerle, hermanos, que no sean 43 días, sino que sea 1 año o 2 años o 3 años. Comparados con 20 años, dice Pablo, procura con diligencia. Entonces, presentarte a Dios. Este es el examen que tenemos que tener en cuenta. Tendremos que dar cuentas delante de Dios de esto. Muy bien. Mateo 16, 26. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Esto lo vemos, esto lo sabemos, esto lo entendemos, que el Señor dice que si gana nuestro hijo, nuestra hija, todo el mundo, pues de nada va a servir si pierde su alma. Y esto lo vemos, hermanos, porque ya estamos los días jueves, como ahora, después de esta reunión, a las 8 de la noche empezamos la hora de oración. ¿Y saben por qué estamos orando los varones? Porque los jóvenes de nuestra iglesia, Orizaba Oriente, ya no están en la iglesia. Están trabajando, están en otra actividad, pero no los vemos aquí. Entonces, esto ya está pasando en nuestra iglesia. Ya no tenemos jóvenes, porque ellos prefieren estar trabajando que estar en la iglesia. Ellos prefieren estar en alguna otra actividad, pero no estar en la iglesia. Y no solamente en esta reunión, sino los domingos. O a veces decimos a nuestros hijos, ¿tienes examen el lunes? Eso yo lo escuchaba desde que era joven, ¿verdad? Quédate en la casa, estudia, porque no sea que me vayas a reprobar matemáticas, o química, o física. No sea que me vayas a reprobar. Pero la iglesia, el Señor va a entender, tú prepárate por eso. Y estamos perdiendo a los jóvenes. Cuando estaba yo en la iglesia del centro, teníamos 30 jóvenes, de los cuales 28 perdimos cuando ellos terminaron su licenciatura. Ya no estaban en la iglesia. Este es el punto. Y si sacamos hoy esta estadística, pues yo creo que el número va a ser igual. Esa es una cantidad increíble. El 90% entonces de los jóvenes no los tenemos en la iglesia. Y tenemos que orar por ellos. Y a veces nos dicen, hermanos, oren porque mi hijo no tiene trabajo, porque ya salió de la escuela, pero no encuentra el trabajo. Pero ya nos da miedo, a mí ya me da miedo orar, porque si pedimos que el Señor le consiga un trabajo, Dios es tan bueno que le consigue el trabajo, pero deja de venir. Entonces tenemos que balancear este punto, ¿verdad? Pablo entonces le recuerda a Timoteo que solo un ministro fervoroso y diligente puede representar correctamente a su Señor y cumplir la difícil misión que se le ha encomendado. Y lo puse porque me gustó esta frase. Y hermanos, yo le quiero preguntar a usted que es papá, ¿qué tanto considera usted que sea importante que su hijo sea hijo de Dios y que le sirva a Dios, en relación a que su hijo termine la carrera y trabaje y lo perdamos? Porque ¿de qué va a servir que gane todo el mundo? ¿Sí me explico? Esa es la relación.
Dice en el texto que vimos, procura. Estamos haciendo desde hace 8 días una exégesis ahí ligera, ¿verdad? No tan profunda de este versículo, de los versículos. Procurar es persistencia, es ferviente en lograr una meta con un esfuerzo máximo. Urgencia antes de que sea tarde. Es una misión. Y lo que acabamos de leer dice que tanto nosotros entendemos que nuestra propia vida es una misión. Iba a decir misión imposible, pero no. Es una misión que tenemos que tener, es un trabajo encomendado. Pero procurar es persistencia, es decirlo, hacerlo porque el tiempo está cerca. Uno de los misioneros que yo leí hace algunos años, unos 10 años, él le tocó estar en Birmania y en Birmania le daban la visa por una semana. Entonces él llegaba el lunes y firmaba y le decían, esta es tu última semana. Entonces él tenía una semana para evangelizar. Llegaba el otro lunes y decía probablemente hasta acá. Y un día llegó, sí, y firmó y le dijeron, ya no puedes estar aquí en Birmania, tienes que salir. Esa es la idea de procurar, de hacer las cosas de tal manera porque se nos puede hacer tarde. Y a veces, cuánto tardamos para aprendernos un texto, ¿verdad? Para aprendernos de memoria un capítulo. Pero para la escuela es otra cosa, ¿verdad? Y ahí es donde dice Pablo a Timoteo, quiero que procures, es decir, persiste. Y esto, hermanos, es lo más importante como cristianos. Tenemos que lograr una meta con esfuerzo máximo. Y siempre pongo el ejemplo del nadador estadounidense Phelps. Ganó 30 y tantas medallas, ¿no? Más que México en toda su historia y más que en otros países. A los 25 años probó el primer trago de Coca-Cola. Porque decía, si tomo Coca-Cola no voy a poder competir. A los 25 años se comió su primera hamburguesa con papas. Porque decía, si como hamburguesas, pues voy a engordar y no voy a poder dar lo mejor para ganar eso. Eso es persistencia. Eso es persistencia. Dar lo mejor, pero para Dios. Pero a veces damos lo mejor para el trabajo, para la escuela y no para el Señor. Faltamos cuando estamos trabajando. No, aunque sea con temperatura, vamos, porque si no, pierdo mis vacaciones, pierdo, ¿verdad? Antes de las 7 hay que firmarle, porque si no, pero para la iglesia la cosa cambia. Muy bien, diligencia. Diligencia, ¿ustedes se acuerdan de las diligencias del oeste? ¿Cómo eran las diligencias del oeste? Era un carrito, ¿no? Con ruedas y jaladas por... ¿Y por qué les llamaban diligencia? Porque tenían que llevar las cartas y el dinero así. Procura hacerlo rápido, Timoteo, rápido. ¿Cuándo vamos a servir? Cuando termine mis 30 años de servicio. Eso no es rapidez. Hacer un esfuerzo máximo también. Ser pronto, ferviente y solícito, hacer todo lo posible. Traer las verdades de la Escritura a la memoria. Bueno, esa es la parte de la aplicación. Pero esa es la diligencia. Procura, entonces, es llegar a un objetivo, ¿cómo? De la manera más rápida. ¿Por qué? Porque tengo que pasar un examen con Dios. El asunto es que Dios me va a pasar un examen. Me va a poner un examen, hermanos. No, les va a poner examen a nuestros hijos. Y ¿se acuerdan que el Señor dijo, te he pasado por la balanza y te he hallado falto? Luego, casi todas las versiones dicen procurar. Estas versiones, por ejemplo, esfuérzate en, cuida mucho de, haz de tu parte todo lo posible, haz lo sumo posible, esa me gustó, pon diligencia en ti mismo, es decir, esfuérzate tú, hazlo con velocidad, porque queda poco tiempo. Preséntate. La idea que Pablo le dice a Timoteo es que te pongas junto de Jesús o de Dios para que te pruebe. Ya no vamos a tener al anciano Samuel cuando estemos con Dios, ni a nuestro hermano Enrique, ya no van a estar, ni a nuestro hermano del que quieran ponerle, ya no va a estar.
Yo me tengo que poner al lado del Señor. Mientras trabajamos, recordamos que los ojos de Dios están sobre nosotros y que es a Dios a quien debemos pasar el examen. No se trata de mi anciano, no se trata de la iglesia, no se trata, procura con diligencia presentarte para que me vean bien, para que me aplaudan. Es porque tengo la necesidad de pasar un examen, de que Dios me va a calificar. Así es que tengo que satisfacerlo a Él. Y este es el punto. Si Dios me pusiera a su lado, es decir, llegara yo a su presencia, es decir, me diera un infarto, muriéramos por un rayo, etcétera, ¿cómo pasaríamos el examen? Llegaríamos y podríamos decirle a Dios: Señor, procuré diligentemente y pasé el examen que me pusiste. ¿Estoy bien? Estoy bien. Trabajé en tu obra. No podemos llegar, hermano, y decirle: soy ingeniero, soy doctor, soy licenciado, soy mecánico, soy general. No podemos llegar a hacer eso. No podemos. Dios me va a decir: pues qué bueno que perdiste el tiempo o que lo invertiste mal, pero para invertirlo para mí, para pasar el examen, no. Lo que resulta mediante un examen es aprobado. Tengo que pasar ese examen. Así es que, hermanos, nuestras vidas como cristianos tienen que estar sujetas a un examen. Dios va a tratar conmigo en algo que me duele. Pueden ser los hijos, pueden ser lo económico, puede ser la esposa, el esposo, pueden ser los familiares, puede ser el mismo pastor, el mismo anciano, puede ser un hermano, una hermana. Algo Dios va a tratar de probarnos por eso. Respetado sobre la base de la vida probada. Es decir, Dios, cuando vi esta definición, yo me quedé pasmado. ¿Cómo? Por eso el Señor le decía a quien es amigo de Dios, porque cuando se ponía junto con él decía: este es conforme a mi corazón, este está bien. Y no es que no pecara, aquí no estamos hablando de eso. Es pasar ese examen y si se reprueba, pues volverlo a pasar de tal manera de poder estar delante de Él. Pero ser respetado por Dios, hermanos, qué impresionante. Es valuado y hallado genuino. ¿Qué pasa si llevamos a un lugar para que nos den dinero a cambio de una joya de oro? ¿Cómo la hacen? ¿Cómo hacen? Nos dicen: está bonita, ¿cuánto quieres? 10,000, sí, cómo no, ten 15 y déjame tu esclava. ¿O qué hacen? Le echan un ácido, la rayan, le echan un ácido y dicen: este no es oro. O nos dicen: sí, este sí es oro. Esa es la idea de probar. Dios me va a poder y me va a hallar, este sí es oro genuino. Esa es la idea. Pablo le dice a Timoteo: quiero que seas genuino, no que seas dos caras. Muy bien. Apto, hermanos, apto tras presentarte ante Dios. Que Dios diga: sí, Él es apto para hacer lo que yo quiero que haga. Y por ejemplo, ahí vemos a Nehemías, que construyó los muros, ahí vemos a Moisés, que llevó al pueblo, ahí vemos a David, que fue el más grande de los reyes de Israel, el primogénito de los reyes de Israel, aunque no fuera el hijo primogénito. Probado. ¿Qué es lo que usted está, por qué está siendo probado? Y miren, yo pensaba, yo creo que todos en la iglesia podemos decir: sí, Señor, me estás probando, pero después pensé mejor y dije: no, creo que no. Si yo no estoy trabajando o sirviendo para Dios, ¿cómo me va a probar Dios? ¿Con qué? No me va a probar con lo del mundo, porque Él quiere aprobarme para lo espiritual, ¿verdad? Y aprobado. No me va a decir Dios: ¿cuánto sacaste de promedio? 10 o 9.9. Perfecto. Eso te lo voy a valer en lo espiritual. No vale, no vale. Y es aprobado por Dios. Muy bien. Esta es una referencia al juicio final. Procura con diligencia presentarte delante de Dios. Es un juicio. Es un juicio, hermanos. Y a veces nosotros decimos: Dios va a llevar a mi hijo a sus pies cuando Él quiera. No es así. Yo me voy a componer cuando Él quiera. Tampoco es de esta manera.
Ya cuando yo termine y ya esté un poco más maduro, ahorita voy a vivir, voy a disfrutar y ya un poco más adelante ya voy a poder servir. Tampoco es de esa manera. Obrero, esta palabra está bien interesante. Es el que traza y hace su trabajo con excelencia. La referencia que Pablo le dijo a Timoteo es: ve el trabajo de los que hacen las piedras para construir. ¿Se acuerdan que cuando se hizo el templo de Salomón no se escuchó, dice la Biblia, ni un martillazo, ningún golpe, porque todo se fue haciendo uno por uno, ¿verdad? Ni un solo golpe, ni un serruchazo, ni nada de eso. Lo hicieron afuera. Entonces, ver cómo se hace la piedra, las pieles y también la tierra labrada, que usa bien, que hace un corte exacto. Entonces piensen en el que hace las piedras para construir, cómo hacen los cortes exactos, dividir en ciertas porciones perfectas. Hay exactitud y precisión en el oficio. Es exactitud bíblica, conozca al menos algo que es vergonzoso. Y espero que jale aquí. Esto es precisión. ¿Ya vieron? Pablo le dice a Timoteo: mira, quiero que hagas esto, que seas un experto en sacar blocks. Un solo golpe, uno solo. Procura con diligencia presentarte. No tiene audio. Ay, no se ve. Creo que ya sé por qué. Yo estoy bien emocionado aquí viendo yo solo y no me dicen. Ahí está. Eso es precisión. Quiero que me hagas, perfecto, unos blogs. Aquí los tenemos que copiar o comprar, pero Pablo dice a Timoteo: quiero que hagas eso, pero en la Biblia, en la palabra de Dios. Quiero que manejes las piedras, así como manejan las piedras, quiero que manejes la Biblia, quiero que manejes el servicio para Dios, no menos que eso. Leí un comentario que dice: menos que esto es vergüenza. Miren, qué tipo de piedras, así de fácil. Y hay muchísimos videos por allí sobre esto, pero miren cómo le está haciendo. ¿Vemos una piel? ¿Se ve? Está cortando una señorita la piel, pero la está cortando, miren con qué precisión, porque eso lo van a vender. Lo demás es donde lo estiraron para que la salea de la piel estuviera lista. Le quita lo que sobra y entonces ya tenemos una piel perfecta. Dice Pablo a Timoteo: quiero que manejes la Biblia como estos expertos. Quiero que la manejes así. Y eso no va a ser posible en una hora de escuela dominical, hermanos. No es posible. Tenemos que ver la importancia que el Señor me da de ponerlo a hacer de esta manera. ¿Y qué tal el que labra la tierra? Ahí está. ¿Alguien de aquí ha trabajado con yuntas? Nadie. Yo sí. Cuando tenía yo como 15 años, ayudaba a mi abuelo y a mi papá. Y saben, hermanos, hacer esto es, pero bien complicado. La primera vez que yo tomé una yunta son animales de 600 kilos cada uno, me llevaron hasta el otro terreno y el surco salió todo chueco, ¿verdad? Y luego me dice mi abuelo: tienes que poner una vara allá adelante para que te guíes y vayas sobre esa, si no, no te va a salir. Pero él llevaba 30 años en esto. Procura con diligencia presentarte a Dios como obrero que usa bien la palabra de verdad. Y hermanos, no tenemos obreros, no los hay todavía.
Y necesitamos ver lo importante que es esto. Quedan perfectamente. Y es cuestión de irse para Puebla y ver, ¿verdad?, cuando están recogiendo o están haciendo esta misma, cómo quedan los surcos. Es difícil llevar esto, es difícil. Y luego ahí está la aguijada, que es una garrocha con una punta a donde en las pompis se les pega, y entonces estar controlando esto, llevar el arado, ver hacia adelante y ver a los bueyes y ver que no me vaya yo a llevar los pies con el arado, está bien complicado. Procura con diligencia. Dice Pablo, eso es lo que yo quiero de ti, pero en la Biblia. Quiero que vayas y que le pegues a la piedra hasta que seas un experto. Quiero que vayas y cortes la piel hasta que sea un experto. Y quiero que tomes la yunta y vayas y entonces hagas estos surcos perfectos. Esto es lo que quiere. Esto fue lo que le dijo Pablo a Timoteo. La palabra de verdad, toda la escritura en general, y es el mensaje del Evangelio en particular. No nos da tiempo ver los versículos, pero debemos presentar el mensaje del Evangelio. Tenemos que ser expertos en la palabra del Señor. ¿Saben qué me dijo el hermano Rogelio? Acaba de llegar de Brasil, estuvieron en un proyecto que hicimos en Brasil. El hermano Rogelio fue mi maestro de escuela dominical hace 50 años. El hermano tiene 88 años y me dijo, hoy fui a aprender. Todavía le falta un poquito para ser buen obrero al maestro, a mi maestro, al hermano Rogelio. ¿Saben cómo le dicen en el sureste? ¿Cómo lo conocen en el sureste? Como el ay nanita de los inconversos. Al inconverso que se encuentra, lo evangeliza. 7, 8, 9, 10 iglesias hizo, formó el hermano. Y todavía, hoy me dijo en la mañana, fui a aprender. Que use bien, hermanos, la palabra de Dios. Ahí es donde estabas, a donde había entrado a Pablo, lo habían metido al calabozo, en ese agujerito, y de allí le escribió también a Timoteo, ¿no? Vamos a ver Gálatas 1:10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres? No, hermanos, no tenemos que buscar el favor o el de Dios. Claro que es el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? No. Pues, si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y esto nos dice, ¿qué queremos ser? ¿Siervos de quién? ¿De un patrón allá afuera o ser siervo de Dios? Romanos 14:18, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios. ¿Y es qué? Aprobado por los hombres. ¿Yo tengo que buscar ser aprobado por Dios? No, esto viene por añadidura. Si yo soy probado y aprobado por Dios, lo demás de los hombres viene solo. Y van a decir, es un buen trabajador, es un buen cristiano, no hace nada, eso es un buen hombre. Romanos 16:10, saludad a Apeles. ¿Cómo dice? Y a veces pensamos, cuando yo me muera, entonces allá el Señor me va a decir, ya aprobaste. Aquí, Apeles, ¿cuándo fue aprobado? ¿Aquí en la tierra o cuando ya estaba? Aquí, hermanos, tenemos que ser aprobados acá, buscar servir al Señor acá, darle lo mejor de mí, darle todo mi tiempo al Señor. Saludar a los de la casa de Aristóbulo. 1 Corintios 11:19, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aquí, ahorita. Entonces, hermanos, la pregunta es, ¿usted y yo ya somos aprobados delante de Dios aquí? ¿Estamos haciendo lo suficiente para que Dios me apruebe? 2 Corintios 10:18, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios, claro, si Dios me prueba, Él me aprueba, no los demás. La aprobación viene de Dios. Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, entonces Dios lo aprueba. Recibirá la corona de vida, eso es allá arriba, pero aquí recibe la aprobación. 1 Timoteo 4:13, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y no dice nada más.
No dice nada de otra cosa que nos ocupemos, hermanos. Y estamos hablando de los jóvenes que ya no están en esa escuela. Este es mi punto. ¿Se ocuparon de la lectura, la exhortación y la enseñanza? Este es un lugar, ahí está el hoyito, ¿ya lo vieron? Ahí entró Pablo. 1 Tesalonicenses 2:4, sino que según fuimos, ¿qué? Aprobados ¿por quién? Por Dios, para que se nos confiase el Evangelio. Entonces usted puede decir, pero ¿qué examen me va a poner Dios? Es que evangelice a niños, a adolescentes, a jóvenes o adultos, pero tiene que ser un experto como los que parten piedra. Pero ya le digo que el hermano Rogelio a sus 88 años me dijo hoy, todavía fui a aprender, me falta todavía. Aprobado por Dios. No seguimos ahí. Proverbios 35, toda la palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. Presentándote tú, Tito, le dice a Tito, en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. ¿En qué me tengo que ocupar? En el Evangelio. En eso me va a aprobar Dios. En cuanto estoy evangelizando, en cuanto estamos formando otras iglesias, en cuanto estoy presentando las buenas nuevas de salvación. 2 Corintios 5:9. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle ¿a quién? ¿A nuestro hermano Samuel? No, eso es de paso, es a Dios. Hebreos 11:2, porque por ella alcanzaron buen testimonio. Miren, termino con esto. Este es Hebreos 11, ya lo conocemos, ¿no? Es la lista de ¿quiénes? De los héroes de la fe. Díganme si encuentran un doctor, un licenciado, un capitán, un general o un soldado, o un carpintero o uno que estaba trabajando con la piedra. ¿Estamos de acuerdo? Porque estos fueron aprobados. Hebreos 11:4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio a Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. ¿Delante de quién? De Dios. ¿Y su título? ¿Y sus conocimientos? ¿No están? 5. Bueno, tal vez en Enoc sí lo encontremos. Porque Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado, porque fue aprobado por Dios. Dios lo probó y lo aprobó. Fue agradado a Dios, fue agradable a Dios. Enoc, por eso Dios se lo llevó. Ni siquiera pasó por la muerte. 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Como que Dios dice, tú quieres servir a Dios, necesitas evangelizar, tienes que pasar la prueba para que Dios te apruebe. Entonces necesitas creerle a Dios en lo que te promete. Si tú no le crees a Dios, entonces no puedes pasar el examen. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, ¿qué dijimos? Para que estés cerca de Dios, ¿no? Dice el texto, eso fue lo que dijo Pablo a Timoteo, tienes que estar cerca de Él, porque es necesario que crea que le hay, que es galardonador de los que le buscan, porque Dios te aprueba. Por la fe, Noé, tal vez Noé, ¿era carpintero Noé? No, de repente Dios le dijo, tienes que construir. Se tardó 100 años, pero fue pregonero de justicia, es decir, fue un predicador durante 100 años. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero. Pasó el examen, su familia se salvó, y otra vez, hermanos, tomemos el ejemplo de Noé. Si yo no salvo a mi familia, bueno, está claro que no soy yo, si yo no los llevo al Señor todos los días, a todo momento, a hablarles de la palabra del Señor, predicarles a los demás, a mis vecinos y a los demás, yo no voy a pasar el examen. Pregunta, ¿lo pasó Noé? Sí.
¿Salvó a su familia? ¿Predicó a los demás? Sí. Pero no se convirtieron nadie. Esa es otra cuestión. Él predicó, ¿verdad? Muy bien. 11:8. Por la fe Abraham. Entonces Abraham, ¿qué era Abraham? ¿Qué licenciatura tenía? No, ok, nada. Por la fe Abraham, siendo, ¿qué? Llamado, obedeció para salir. Y yo les he dicho, estoy convencido de eso. Dios me llama una vez para su trabajo. Aquí lo vemos una vez más. Muy bien. 11:17. Por la fe Abraham, cuando fue, ¿qué? ¿Quién? ¿Cómo fue Abraham? Probado. Ofreció a Isaac, y el que lo había recibido las promesas ofreció su unigénito. Pregunta, ¿fue aprobada por Dios? Sí. ¿Qué título tenía? Ninguno. Tenía fe en que Dios le iba a dar a su hijo. Otro más. 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, ¿qué cosa? Rehusó, porque quería rehusó llamarse príncipe de Egipto. Aunque en las películas así dice, él rehusó llamarse eso. No es algo bíblico, porque él dijo, yo quiero ser un hebreo, yo quiero estar con mi pueblo, y fue aprobado. 32, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón. ¿Se acuerdan de Gedeón? ¿Qué era Gedeón? Tenía mucha fe. De Barak, de Sansón, aquí está Sansón, de Jefté, o de David. ¿David sí tenía algún título? Así como de Samuel. Samuel sí, porque Samuel fue profeta, sacerdote y rey. Y hay que buscarlo por ahí, quien dicen que no es profeta. Samuel fue los tres juntos, profeta. Muy bien, así como Samuel y de los profetas. 33, por la fe, no dice por su estudio, por lo que ellos conocían, por lo que están pensando para adelante, para poder servirle a otro dueño que no sea Dios. Por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad. Esa es la fe. Se hicieron fuertes en batalla. Esa es la fe. Pusieron en fuga fuegos extranjeros. ¿Se acuerdan de los de Israel cuando salieron de Egipto? ¿Cuántas espadas llevaban? ¿Cuántas espadas llevaban cuando salieron de Egipto después de la Pascua? Ninguna. Pero pusieron ejércitos en fuga. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de ser aprobados, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba. Pero hermanos, cuando vemos, yo voy a servir al Señor, pero me van a encarcelar, me van a dar azotes, no, pues eso no es para mí, es para los ancianos o misioneros. Creo que tenemos que buscar la idea de que un misionero es un servidor de Dios, mucho mejor que cualquier título que tengamos, cualquiera, ya sea David, que fue general, fue rey. Aquí no veo a un solo rey, pero sí veo a los que tuvieron fe, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todo esto, aunque alcanzaron un buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuésemos perfeccionados aparte de nosotros. Oremos, hermanos, y que el Señor permita que podamos presentarnos a Dios aprobados delante de Él, que podamos buscar lo mejor, lo que Pablo le dijo a Timoteo: busca lo mejor, busca lo que es ser aprobado por mí. Padre eterno, te damos gracias por esta oportunidad. Gracias, Señor, por las bendiciones que en ti tenemos de tener delante de nosotros tu palabra.
Ayúdanos a valorarla y a valorarte a ti, sabiendo que tendremos que algún día llegar a tu presencia. Ayúdanos a tomar el tiempo necesario para invertirlo en predicar, en llevar el Evangelio que se nos ha confiado, a que no se quede con nosotros. Te lo rogamos, Padre. Gracias por esta oportunidad de estar estudiando paso a paso estos versículos que nos ayudan, Señor, para hacer las cosas mejor delante de ti. Y que podamos entender que es mejor estar en tus atrios un día que 1000 fuera de ellos. Te lo pedimos, Padre, y te damos gracias nuevamente por tu palabra. En el nombre del Señor Jesús. Amén.